Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, eres Rey. Eres Rey, eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey.
contenta mucho que nuevamente estés en sintonía, conectados con nosotros en este espacio que ha diseñado nuestra Iglesia Cristiana Filadelfia. Te habla la Magíster Nilva Pirela de Portillo. En este mes, nuestro pastor principal, el pastor Ender Vargas, colocó el tema La verdad eterna de la palabra de Dios. A mi enunciado yo le coloqué la Biblia, motor eficaz de esperanza. Y quiero leer dos pasajes bíblicos en los que voy a enfocar, pero sobre todo fundamentar mi enseñanza. El primero se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me gusta una traducción o versión del mismo texto bíblico que dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en la esperanza. Eso está en la carta de los Romanos que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 15. Hay un salmo también que adapté a esta enseñanza de hoy, el 25. Dice, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Al igual que yo, sé que tenías muchos sueños para este año, el 2020. Sin embargo, al inicio del mes de marzo, apareció el COVID-19 y paralizó todo. Estamos viviendo una situación inesperada, difícil, dura y global, marcada por el confinamiento, la crisis sanitaria, con miles de enfermos y muertos. Unido a esto, la violencia social, el sacudimiento de muchos gobiernos por el alto número de personas afectadas, además de una crisis económica de grandes dimensiones. Vivimos en un país donde reina la incertidumbre, la confusión, voces y rumores de todo tipo a través de las redes sociales nos llegan. En este tiempo nos hemos llenado de mucha información, donde se nos ofrece un abanico de posibilidades, algunas ideologías religiosas, otros argumentos y orientaciones motivacionales y hasta meditaciones guiadas que se levantan proclamando la verdad. A menudo estas voces compiten y se contradicen entre sí, reclamando nuestra lealtad. ¿Cómo sabremos que andamos en la verdad en medio de tantas contradicciones? Vivir bajo el mando de estas voces puede, sin darnos cuenta, apartarnos de Dios y hacer que fijemos nuestros oídos y nuestras miradas en la tierra. Cada vez que enseño me piden herramientas. Te traigo la primera. Te sugiero que en lugar de consumir e invertir tiempo en malas noticias que producirá confusión, miedo y dolor, reserva un tiempo del día para leer las buenas nuevas del Señor que están en la Biblia. Hoy quiero regalarte un aprendizaje. Para estos tiempos donde no pretendo negar la realidad, es cierto, nuestro ánimo decae, nos sentimos tristes, con dolor, malhumorados y hasta muchas veces impotentes, capaz de encontrar soluciones. Para mantenernos firmes y confiados en el Señor y Dios del cielo, solo hay un canal de noticias. Ese canal es capaz de animarnos e impulsarnos y es la Biblia, la palabra de Dios. En estos momentos de pandemia universal, en muchos países y en especial aquí en Occidente, se han encerrado los templos. Sin embargo, la Biblia como palabra de Dios no está presa. En la Biblia hay un mensaje de salvación que alimenta nuestra alma de esperanza, llegando con mucha eficacia con sus verdades eternas, llenas de esperanza para los que están abatidos, ansiosos, llenos de temor. La Biblia se ha puesto de moda en estos tiempos y la iglesia del Señor también. Muchos son los versículos que andan por ahí circulando en las redes sociales, como el del gran profeta Isaías,
en el capítulo 41 que dice, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Porque el mundo tiene hambre y sed. Como lo dice otro profeta, lo dijo hace más de 2750 años, el profeta Amós, en su capítulo 8, versículo 11 en la Biblia, el libro que es de su mismo nombre, lo cito, dice, ciertamente se acerca la hora, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. Como resultado de esta profecía, que no era otra cosa en aquellos tiempos, cuando hablaba un profeta, la misma voz de Dios. Nosotros como cristianos, nacidos de nuevo en Jesucristo, y como la iglesia del Señor, la iglesia cristiana Filadelfia, hoy estamos aquí para decirle dónde hemos encontrado nosotros el verdadero pan y el agua de vida. Hoy quiero dejarte esta frase. La Biblia es el alma, lo que la oración es al espíritu. Vivifica. Y en ella dice en un salmo muy conocido, dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre que teme a Dios. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová su Señor. Ese es el Salmo 112, el versículo 7. Te repito la frase que quiero que te lleve. La Biblia es el alma de lo que la oración es al espíritu. La Biblia es la misma palabra de Dios. Es el manual de vida para llevarnos a Él. Imagina cómo sería poder conversar con Dios todos los días y oír su voz. Podrías recibir directamente de Dios instrucción, consuelo, ayuda y dirección para tu vida. La verdad es que eso es posible. A través de la Biblia Dios habla contigo. El Espíritu Santo inspiró a las personas que escribieron la Biblia para transmitirte su mensaje a ti y a mí. La Biblia es la disciplina del alma. Y en la Biblia aparece muchas veces la palabra alma. Es decir, todo lo que encierra nuestra mente humana, la psiqui, se dice en psicología, que son sentimientos, pensamientos, emociones, y estos controlan nuestra libertad para tomar decisiones, determinan nuestras decisiones. Pero para que estos pensamientos, sentimientos, emociones estén alineados con la voluntad divina, es que Dios nos habla a través de la Biblia. En Venezuela vivimos en donde reina la confusión, la incertidumbre. Mientras en este año 2020, que será histórico por la pandemia que estamos viviendo, la gente camina con miedo, tristeza, su alma está turbada, llenos de estrés y hasta ansiedad. Y tal vez hasta desesperado. He visto cómo han pasado por mi consultorio de encuentros de terapia, han tenido las personas un quiebre emocional llamado pánico, que incide en su quiebre de salud física. Según los neurocientíficos que están ahorita en tendencia, para tener un cerebro sano debemos aprender a manejar el estrés y a obtener así salud cerebral. Ellos afirman, y estoy de acuerdo, la realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad, trabajar en cómo responder a nuestra realidad. Es una rama de la ciencia que sostiene la manera en que pensamos determina la manera en que sentimos. Es decir, podemos cambiar la manera en que pensamos y así cambiaremos la manera en que sentimos. Esta rama de la ciencia de neurocientíficos ha demostrado que aprendemos a manejar el estrés, a enfrentar el estrés cuando tenemos la esperanza como motor de vida, para establecer una vida diferente, manejar la vida de forma diferente. ¿Cómo respondemos a construir nuestra realidad viendo los problemas como oportunidad para crecer,
Los problemas siempre están y estarán. Y en Venezuela tenemos un doctorado en resiliencia en los últimos 20 años por una situación que ha creado un sistema con las peores circunstancias, donde la vida se nos vuelve complicada. No podemos tener el control de todas las cosas. Jesús lo dijo primero que los neurocientíficos. En el mundo tendremos aflicción y descontento. Y según los especialistas en la ciencia psico-neuro-inmunología, recomiendan trabajar el pensamiento. Somos literalmente lo que pensamos. Construimos nuestra realidad desde la mente, desde el pensamiento. Ahí radica buena parte de nuestro bienestar emocional, que se traduce en salud emocional y que incide en nuestro bienestar corporal, o sea, nuestra salud física. Tu cuerpo acata lo que tu mente ordena. Tu cuerpo hace lectura de lo que está en tu pensamiento. Si estás ansioso o estresado, tu cuerpo hará lectura de ese pensamiento y así te haces vulnerable, débil, frágil a padecer enfermedades. El hombre más reconocido en la tierra como el gran sabio Salomón, también antes que ellos, en las Sagradas Escrituras afirmó en sus dichos, que más tarde se establecen como principios bíblicos proverbiales, refiriéndose al hombre, dijo, porque cuál es su pensamiento, el tal es en su corazón. Eso está en Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Esta rama de la ciencia, psico-neuro-inmunología, tu cuerpo responde a tu mente, afirma, a tu pensamiento, sea positivo o negativo. Es una rama de la ciencia que explica cómo a través de eso, de tu pensamiento, se activa el cortisol que te intoxica o la dopamina y oxitocina que te levanta, te anima. En psicología, los expertos en conducta y comportamiento dicen, no soy culpable de lo que siento, pero sí soy responsable de lo que hago, cómo me comporto con lo que siento. Te lo repito, no soy culpable de lo que siento, pero soy responsable de lo que hago con lo que siento. Es entonces cuando la psico-neuroinmunología sugiere que trabajemos nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos hará una protección física necesaria y será un factor de protección para nuestro cerebro. Y su teoría es desmontar el miedo, desmontar la ansiedad, miedo que repercute en nuestro sistema inmunológico, y montar el optimismo. La Biblia es un elemento efectivo contra la incredulidad, contra la falta de fe que produce el miedo y la ansiedad. Y en estos tiempos, hasta el pánico, la Biblia es el antídoto. Uno de los más grandes en la historia del cristianismo, el apóstol Pablo, siglos antes, defendió la importancia de la teoría sobre el pensamiento. Escribió a la iglesia de los Corintios en su segunda epístola, capítulo 10, versículo 5. Lo cito: derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay otra versión, otra traducción que dice, que me gusta mucho, que dice destruyendo. Destruimos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento que se someta a la obediencia de Jesucristo. Y ese conocimiento, el autor es Dios. Ese conocimiento bíblico del que habla el apóstol Pablo es una promesa. Esa sí que es una herramienta. Esta sí que es una herramienta de estrategia espiritual para desmontar el miedo y afirmar la fe que lleva a la esperanza. Así que te doy otra estrategia. Sujeta tus pensamientos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual de vida para llevarnos a Él. Cuando leemos la Biblia,
leemos la palabra de Dios. Entramos a la misma presencia de Dios y aprendemos de Él. La Biblia es el alimento efectivo contra el miedo, contra la ansiedad, contra la duda, porque la Biblia es palabra de Dios y escudo a nuestros pensamientos, que sé que no los podemos evitar en momentos de dificultades, en momentos de angustia, pero cuando permitimos que la misma palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, nuestras emociones se robustecen y serán más equilibradas. Es muy importante que alimentemos nuestra mente a través de la palabra viva, que es la Biblia. De esta forma estaremos seguros, encontraremos esperanza. Ciertamente que la esperanza es una virtud cristiana, que nos abre futuro. Y esta esperanza no defrauda, dice el mismo apóstol. Esta esperanza no decepciona, porque esta esperanza nos trae seguridad y paz que tanto necesitamos en estos días. En este tiempo histórico, difícil, duro, lleno de dolor, la Biblia es el motor de esperanza, el motor eficaz de esperanza. La esperanza como virtud cristiana que va más allá de las circunstancias y confía en un fabuloso futuro. Tenemos que activar en estos tiempos en nosotros esta esperanza para lo que pase en el presente. William Barclay fue profesor de lengua y literatura del Nuevo Testamento en la Universidad de Glasgow, Escocia. Nos habla de la palabra esperanza. El nombre elpis significa esperanza y el verbo elpisei, esperar. Estas palabras no son de mucho interés lingüístico. Su valor radica en el hecho de que la examinemos y analicemos su uso en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y ahí descubrimos el contenido de las bases de la experiencia cristiana. Todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza al lado de la fe. Los cristianos del primer siglo y también todos los cristianos durante todos los tiempos ha sido el pueblo de la esperanza. Estas virtudes teológicas son características de un cristiano nacido de nuevo en Jesucristo. El apóstol Pablo utiliza en el Nuevo Testamento en la Biblia más de 70 veces la palabra esperanza, tanto el sustantivo como en su forma verbal. Esto nos hace ver que solamente un cristiano que tiene a Jesucristo en su corazón puede ser optimista, a pesar de la realidad. Quiero decir que la esperanza es producto de creer en la Biblia como la palabra de Dios y que hace impacto en la experiencia humana, haciendo una transformación individual desde el pensamiento. En efecto, la situación global que estamos viviendo con sus consecuencias de aislamiento a través del cierre de eventos masivos, tensión, pérdidas migratorias, físicas, enfermos y muertes en primera fila en los hospitales, fruto de eso una crisis económica, política, social, mundial. Es inevitable a veces que estemos en incertidumbre y en desesperanza. Es aquí donde las palabras paulinas, te las cito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. La presencia del mensaje bíblico está llegando con mucha eficacia, con esperanza, haciendo su obra en todos los que están abatidos, ansiosos, llenos de temor. A través del hábito, otra estrategia, a través del hábito de la lectura diaria de la Biblia, fortalecemos nuestra fe que nos lleva a vivir en esperanza, para poder enfrentar lo que se nos presente día a día. La Biblia nos alienta y anima cuando estamos débiles, vulnerables y aparentemente derrotados por los problemas y dificultades de la vida. Como disciplina espiritual, alimentemos nuestra fe con verdades eternas que encontramos en la Biblia. Llenar nuestros pensamientos del mensaje divino
que trae esperanza, paz y seguridad. La Biblia es una herramienta importante de defensa espiritual contra el estrés y la ansiedad. Cuando dedicamos un tiempo en nuestro día para oír, leer y meditar en las Sagradas Escrituras, nos protegemos de las amenazas que puedan debilitar nuestra fe, nuestra esperanza. El gran historiador Jalil Latourette, ubicado entre 1884 y 1968, expresó, lo cito: los discípulos, como otros hombres cristianos de todos los siglos, continuaban siendo humanos, pero había en ellos un poder, yo le agregaría un estilo de vida, que imitaron de Jesús y que a través del Espíritu Santo obraba en su comportamiento, en su accionar, una transformación moral y espiritual por medio de las enseñanzas de las verdades eternas de la Biblia. Y aquellas vidas fueron contagiosas. Los cristianos fueron de influencia. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Escuché eso tantas veces en mis estudios en licenciatura de Letras Hispánicas en la Universidad del Zulia. Todos los grandes escritores que leí y analicé obras literarias, observé la reiterada analogía entre la Biblia y las grandes obras literarias. Como Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, muy famoso, español, por ejemplo, quien el destacado crítico literario escribió sobre el Don Quijote, ese libro más leído y más traducido a 2 idiomas después de la Biblia, acotó él mismo, después de la Biblia. O la novela 100 años de soledad de García Márquez, el colombiano, yo misma la analicé. En mi analogía personal, observé cómo el pueblo mágico, donde coloca escenario este escritor a sus personajes, para que desarrollen una simbología con personajes bíblicos desde Abraham. En esta simbología, en esta analogía, yo destaqué que los personajes bíblicos son prototipos de verdades y vivencias bíblicas, experiencias de sus propios protagonistas. Un poema, Popol Vuh, que se reconoce dentro de la literatura como la Biblia del pueblo maya quiche, de autor anónimo, pero el mismo autor resaltaba la Biblia como libro sagrado, el poder de la palabra. Repetían todos los críticos, catedráticos, escritores de reconocida trayectoria literaria, porque detrás de cada interpretación de estas obras literarias se refleja siempre una realidad de la sociedad que representa a sus autores con sus contextos culturales y sociales. Todas estas obras narran historias que pretenden mostrar, pero sobre todo denunciar y criticar una realidad social y cultural. Ellos pretenden llegar al lector, pero tiene que ser un lector con capacidad de interpretación. A eso nos enseñaban, con capacidad de análisis. Teníamos que aprender a leer entre líneas. Sin embargo, todos estos intelectuales, narradores, críticos de literatura, mencionaban a la Biblia y la reconocían como el libro mayor, el libro sagrado, las Sagradas Escrituras, el libro de los libros. Así se define dentro de la literatura. En la palabra de Dios, la Biblia, ahí sí que hay poder. Y es que toda la Biblia es una escuela que nos forma para la vida, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esa es la máxima del apóstol Pablo en su carta dirigida a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3. Es una gran verdad. El poder multiplicador de la palabra de Dios condensada en el evangelio que está en la Biblia. Jesús oró por mí, lo digo con mucha satisfacción. Oró por los discípulos, pero también lo hizo por mí. En su gran oración, en el evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, refiriendo a los discípulos, sino los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Yo soy fruto del maravilloso poder multiplicador del Evangelio, de la palabra de Dios. Uno de los grandes hombres de Dios, a quien admiro, Leonard Ravenhill, escribió, lo cito: cualquier día de estos, algún alma sencilla tomará el libro de Dios, lo leerá y lo creerá. Hemos adoptado la teoría de que la Biblia es un libro que ha de ser explicado, pero por encima de todo, la Biblia es un libro que ha de ser creído y después de esto ha de ser obedecido. Y eso fue lo que ocurrió con mi papá. Permíteme que te cuente la anécdota. Alguien colocó en las manos de mi papá una Biblia. Soy testigo de lo que la palabra de Dios puede hacer en un terreno fértil. Mi papá nos relataba que alguien le regaló una Biblia al ver que era músico y querían llevarlo a los cultos para que tocara las alabanzas. Eso fue en Maracaibo cuando llegó el Evangelio hace más de 80 años. La leyó y de una sola vez leyó todo el libro de Juan. Me enamoré de Jesucristo, nos decía él. Muy joven, a los 4 meses, de 17 años, se casó con mi mamá. Eso transformó su vida, porque creyó en Jesús, el autor del mensaje central de la Biblia. Y nos modelaron a toda una familia, él y mi mamá, de 8 hermanos, de las que soy la menor, creciendo en un hogar donde se leyó la Biblia desde niño, cuyo autor es Dios, nos decía mi papá. La Biblia nos enseñó a vivir una vida de entrega a Jesucristo, de compromiso, de servicio a Dios. La fe en su palabra fue sembrada en mi corazón desde niña, desde que nací. Y ahora todos en mi familia proclamamos como el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de, alimentados por las Escrituras, perseveremos en mantener la esperanza. Hoy quiero hablarte de que no hay límites para lo que puede ocurrir en una oración saturada de la Biblia. Quiero enseñarte cómo la Biblia y la oración juntas mueven los cimientos del mismo reino de Dios y se suelta la bendición sobre la tierra. Jesús nos los advirtió: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 7. La palabra es verdad y firmeza. Recuerdo con mucho entusiasmo y alegría el tiempo en nuestra amada Iglesia Filadelfia, cuando trabajamos juntos de la mano de la directora, la pastora Xiomara de Vargas, lo que se llamó Grupo de Apoyo. Ahora son Casa de Bendición en los Hogares. En mi grupo, que yo liderizaba, ocurrieron hechos divinos que han influenciado en el resto de mi vida. Hicimos de la oración y de la lectura de la Biblia, acompañado de la evangelización y el discipulado, la razón para vivir. Eso nos mantenía en sintonía con Dios. Esa disciplina de oración desarrollaron fe en la palabra de Dios. Entonces creíamos en las promesas de su palabra, orábamos y Dios nos oía. Y podíamos proclamar como el profeta Isaías en su capítulo 25, versículo 1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos son antiguos, verdad y firmeza. En este tiempo, en estos grupos de apoyo que nos direccionaba nuestra pastora Xiomara, tuve muchas vivencias de cómo el poder de la palabra de Dios es verdad y es firmeza. Vimos promesas contestadas en el mismo grado
que creamos y vivamos la palabra de Dios y permanezcamos en ella, podemos entonces escuchar del mismo Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Jesús y perder la oportunidad de la salvación eterna, porque el mismo Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad que los lleva al Padre Dios. Si no es por mí, no llegarán a Dios. Eso está en Juan 14:6. Se dará el despertamiento espiritual de un creyente cuando nos rendimos a la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo para mantener en nosotros vivo el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús, que es nuestra fe y nuestra esperanza de gloria. Cierro citando al autor del libro Una vida con propósito, Ricky Warren. Él dice: la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambio, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, derrota la tentación, imparte alegría, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Quiero animarte hoy que creas que no hay nada más efectivo que orar a Dios con su misma palabra, porque nuestro Padre promete escuchar y responder las peticiones de acuerdo a su voluntad, conforme a su voluntad. Hoy podemos proclamar como el salmista en el Salmo 25, versículo 5: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, en ti pongo mi esperanza todo el día. La Biblia, la única fuente segura y alimento de esperanza para el alma y para el espíritu. Te invito a que hagamos una oración. Gracias por haber estado con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra y gloria, te damos gracias por tu palabra. La Biblia es nuestro abrigo y nuestro sustento, y es tus verdades eternas la que nos dan esperanza, paz y seguridad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.